El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. Considere un flujo con 1050 kilogramos sobre metro cubo de densidad que fluye a través de la caja rectangular. Encontrar la velocidad de la sección 3. Las velocidades en las secciones 1 y 2 son velocidad 1, 4 en i metros por segundo. Entonces, si usted se fija en nuestra sección 1, nosotros tendríamos una velocidad en este sentido. ¿Sí? En este sentido. ¿Estamos? Además, dice que en nuestra sección 2 tenemos menos 8 en j metros por segundo. Entonces nosotros tendríamos que en este caso nuestra velocidad estaría entrando, ¿verdad? Menos 8 en j metros por segundo. Y a su vez, finalmente, nosotros tendríamos que en nuestra sección nuestro fluido estaría saliendo, ¿sí? La única manera de comenzar a circular nuestro fluido, ¿sí? Estamos. Podemos cambiarle de color, ¿sí? Y vamos a hacer nuestros cálculos respectivos, ¿sí? Lo que nosotros primero debíamos realizar es trazar nuestro volumen de control, ¿sí? Que sin embargo también lo podríamos trazar de la siguiente manera. Tomen muy en cuenta eso. Podríamos analizar toda esta parte como volumen de control. Ya depende de ustedes y cómo tracemos nuestro volumen de control, ¿sí? Tendríamos eso, dése cuenta. Sin embargo, hemos trazado por las de afuera, pero sin embargo vamos a tener que analizar nuestras, en este caso, nuestras tres secciones. Aplicamos nuestro teorema de Reynolds, donde involucramos propiedades extensivas y propiedades intensivas. El momento en que queremos cambiar de una propiedad extensiva a una propiedad intensiva, pues lo que hacemos es dividirle para la masa y obtenemos nuestra propiedad intensiva, que es igual a 1. Aplicamos nuestra conservación de la masa y reemplazamos cada una de nuestras propiedades. En este caso, nuestra propiedad extensiva m y a su vez nuestra propiedad intensiva, que en este caso de la conservación de la masa es igual a 1. Nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera: diferencial de masa sobre el diferencial del tiempo, derivada parcial con respecto al tiempo de la integral del volumen de control, densidad diferencial de volumen, más integral de la superficie de control, densidad, velocidad por diferencial del área. ¿Estamos? Pero nosotros debemos recordar lo siguiente, que la derivada de nuestra masa con respecto al tiempo es igual a 0, conservación de la masa. Entonces, este término se eliminaría. Y nosotros tenemos lo siguiente. 0 es igual a la derivada parcial con respecto al tiempo de nuestra integral del volumen de control, densidad por diferencial del volumen, más la integral de la superficie de control, densidad, velocidad por diferencial del área. ¿Qué más podemos analizar y realizar? Recuerden que esta densidad podemos reemplazarla en función de la masa sobre el volumen. Y nosotros tenemos lo siguiente: masa sobre el volumen. ¿Y qué les parece si en este caso esta masa sacamos fuera de nuestra integral y nos quedaría de la siguiente manera? Derivada parcial de la masa con respecto al tiempo, pero nosotros sabíamos que esa derivada era igual a 0, entonces este término también se eliminaría. Y nos queda que la conservación de la masa tenemos que es igual a 0, es igual al integral de la superficie de control, densidad, velocidad por el diferencial del área. ¿Estamos? Una vez que tenemos nuestra ecuación general de la conservación de la masa, lo que vamos a tener que realizar es obtener las integrales de cada una de nuestras secciones, que en este caso vamos a tener tres integrales: sección 1, sección 2, sección 3, en función de las velocidades y los diferenciales
de área de cada una de esas secciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Pues en anteriores ejercicios lo que hemos hecho pues es un zoom en cada una de esas secciones, pero asumimos que ya tenemos clara la película, ¿sí? Entonces vamos a analizar directamente la sección 1 y la sección 2. Entonces, nuestra sección 1, recordemos que resolviendo esta integral vamos a tener lo siguiente: densidad, velocidad 1, área 1, y aquí nosotros vamos a tener un producto escalar que sería igual a la densidad, velocidad 1 por el área 1 y por el coseno del ángulo comprendido entre sus dos vectores, ¿sí? Recordemos en este caso que el área se dibuja en este sentido de manera normal hacia nuestra superficie. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente: tendríamos esto de aquí, el vector área, ¿sí? Dese cuenta. Tendríamos el vector área, que lo podemos pintar en este caso de rojo, ¿sí? Y a su vez, si usted recuerda, nosotros tendríamos nuestra velocidad, que en este caso tenía esta dirección, ¿verdad? Y si nosotros analizamos en este ejemplo, en nuestra sección 1, nuestros vectores estarían formando un ángulo, en este caso de 180 grados. ¿Sí? Tomen en cuenta eso. Entonces, nuestra integral nos va a quedar menos densidad, velocidad 1 por el área 1. ¿Estamos? Ahora analicemos nuestra sección número 2. Recuerden que la integral de la sección 2 sería densidad, velocidad 2 por el diferencial del área. Resolviendo me queda densidad, velocidad 2 por el área 2. Tenemos un producto escalar que sería igual a velocidad 2 por el área 2 por el ángulo comprendido entre sus dos vectores. Dibujemos nuestro vector del área, que es una normal hacia nuestra superficie. Lo vamos a pintar de rojo igualmente. Y tendríamos, ¿sí? Y tendríamos en este caso nuestro vector del área 2. Y a su vez recuerden que nuestra dirección de nuestra velocidad tenía este sentido de aquí. Es decir, si usted se fija nuevamente, el ángulo comprendido entre el vector velocidad y el vector área es de 180 grados. Sería igual densidad, velocidad 2, área 2 por el coseno de 180, y tenemos el siguiente resultado: menos densidad, velocidad 2 por el área 2. ¿Estamos? Finalmente vamos a resolver nuestra ecuación y vamos a observar lo siguiente. Hemos dicho al inicio de este ejercicio que, por sentido común, en nuestra sección 3 el fluido va a estar saliendo. Y en este caso, el vector velocidad con el vector área estaría formando un ángulo de 0 grados. Entonces nos debería salir un resultado positivo. Entonces comprobemos, ¿sí? Ingresemos cada uno de los términos que encontramos. Este sería el de aquí, este sería de acá, y vamos a dejar en función de nuestra sección 3. Despejamos nuestra sección 3 y tomen en cuenta, tendríamos este positivo, entonces nuestro resultado nos va a dar un valor positivo. Y el momento en que nos daba un valor positivo, nosotros llegábamos a la conclusión que el ángulo comprendido entre sus dos vectores era un ángulo de 0 grados. Coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces, resolviendo esa integral, tendríamos densidad, velocidad 3 por el área 3. Despejo en este caso la velocidad 3. Y lo único que hago es reemplazar cada uno de mis datos. Recordando que la velocidad 1 nos daba 4 en i, que pasándole a módulo tendríamos 4 metros por segundo, ya que tenemos solo coordenada en x. La sección 1
era 0,05 metros al cuadrado más. Recuerden que teníamos la velocidad 2 que era menos 8 en J. Pero al pasarle a módulo tenemos que es 8 metros por segundo que multiplica por la sección que es de 0,01 y dividido por nuestra sección 3, que en este caso es de 0,06 metros al cuadrado. Simplificando los metros al cuadrado vamos a obtener un valor de la velocidad 3 de 4,667 metros por segundo. ¿Sí? En este caso pues tenemos el módulo de nuestra velocidad 3. ¿Qué pasa si quisiéramos interpretar nuestra velocidad 3 como vector? Pues tendríamos en consideración este ángulo de 60 grados. Entonces, ¿qué les parece si interpretamos nuestra velocidad 3 como vector? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos? Nosotros tendríamos lo siguiente. El módulo de la velocidad 3 es 4,667 y nosotros tendríamos dibujado un triángulo justamente con nuestros vectores. Dese cuenta. Velocidad 3, el módulo, tendría coordenadas en X y tendría coordenadas en J. Y a su vez, nosotros tendríamos un ángulo, en este caso de los 60 grados justamente ahí. ¿Qué podríamos hacer? Aplicar una identidad trigonométrica, en este caso el seno de 60, ¿sí? Seno de 60 cateto opuesto, velocidad 3 en y, sobre hipotenusa que sería el módulo de la velocidad 3, despejo en este caso nuestra coordenada en x, y tenemos lo siguiente, 4,667 por el seno de 60, y tenemos un valor, ¿sí?, de 4,036 metros por segundo. Lo mismo hagamos aplicando el coseno para obtener la coordenada en j, y tenemos que B3 en j ha sido igual a 4,667 por el coseno de 60. ¿Sí? En este caso, pues nosotros le colocaríamos el signo. Tome en cuenta, tendríamos lo siguiente. Velocidad 3 con respecto al eje de las y o j, tendríamos un signo negativo. ¿Sí? Un signo negativo, dese cuenta. Y a su vez, en la coordenada x o y tendríamos un signo positivo. Entonces, nosotros tendríamos como vector, la velocidad 3 como vector tendría coordenadas en x de 4,036 menos 2,335 coordenadas en j o y, metros por segundo. ¿Estamos? Muchas gracias.